Gloria a Dios. Dios los bendiga, varones, hermanos y sus familias. Vida y bendiciones es el tema de hoy. En Cristo hay primero vida eterna y luego sus bendiciones. Epístola de Pablo a los Filipenses. Pero antes, el libro de Job 13:15 dice: aunque él me matare, en él esperaré. Esto es una fe que vence a la muerte, que agrada a Dios que nos dio la vida. Todos nos asustamos, pero un temor constante es el reverso de la fe. Y en Job 13:16 dice: y él mismo será mi salvación. Cuando nos quite la vida, justo entonces nuestra salvación se completará. Todas las vidas son suyas, es Dios quien puede salvarnos y nadie más. Dice en otra versión, la versión Torres Amat católica, dice: y eso mismo será mi salvación. La muerte, el recoger Dios nuestras vidas. Al impío, al que no cree, no lo mata Dios, sino alguien más. Dice: no entrará en su presencia el impío. Aunque haya sufrido mucho, si no se arrepiente. Vamos ahora a Filipenses 1:19. Pablo apóstol escribió estando preso de los romanos, y los filipenses se acordaban de que antes estuvo preso ahí en Filipos, en su ciudad, según Hechos 16:23 al 26. Lo menos que ahora debían hacer era orar mucho por él. Y les dice en 1:19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La palabra suministración es en griego epijorejía y significa añadir lo que se vaya necesitando. Eso pedía también Job. Estaba enfermo, pero pedía lo espiritual. En la Grecia antigua, suministración, epijorejía, indicaba lo que hacía un buen padre de familia: añadir lo necesario. Suministros, epijorejía. Está también la palabra en Gálatas 3:5 y en 2 de Pedro 1:5, ahí la traducen añadir. Indica que el Señor nos suministra y añade de su espíritu en la dosis necesaria, sin costo, según lo pidamos creyendo y lo vayamos necesitando. Por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará. ¿Pero esto qué es? Esto resultará, dijo mi esposa, esta vida es una lucha continua. Y Pablo en Colosenses 2:1 dice: cuán grande lucha sostengo. A esto se refiere el sufrido apóstol, al sufrimiento continuo, aliviado por el Espíritu Santo. Cuando dice, esto resultará en, ahorita les digo en qué. Abraham Lincoln dijo: el predicador cristiano debe hablar como si estuviera luchando contra abejas. Tal vez Lincoln exageraba, pero al menos el apóstol Pablo, al escribir Filipenses, la epístola del gozo, sí que sufría, y sufrió hasta el fin de su vida. ¿Se contradice? No, es que tenía dolor y fe, igual o más que el patriarca Job. Esto resultará en mi salvación. ¿Cómo dijo? Dije salvación, pero ahí dice liberación. Sí, pero las palabras griegas soso, sotería, soterión, sotero, no dije soltero, sotero, 60 veces las traducen salvar, 43 veces salvación, 24 veces salvador, y solo una vez aquí, liberación. Como Pablo estaba en la cárcel, les pareció lógico traducir liberación. En todo caso, él quería liberación de la frustración, de la angustia, de la preocupación por las almas, de la carga por las almas, no por salir él libre.
Sin duda conoció el miedo a causa de tanto tiempo pasado en suspenso. Pero vea Filipenses 1:28 y 2:12. Dicen salvación. Es la misma palabra, es igual que en 1:19 en griego, conforme a lo que Pablo nos quiere enseñar aquí. En cambio, sacar de la cárcel o liberar de la cárcel es la palabra eleteria, y está en Hechos 3:13, 4:23, 5:40, 24:26, 26:32, solo por si desea comprobarlo. La Reina Valera, nuestra versión, pero en inglés, también dice salvación. This shall turn to my salvation. Esto resultará en mi salvación. This shall turn to my salvation. Y la versión expositor dice, esto se tornará en salvación. La Biblia de Jerusalén católica dice, esto servirá para mi salvación. Y la Torre Samat dice, esto redundará en mi bien. Es decir, eso es salvación constante, no de una sola vez. Salvación constante aún entre COVID y más. La salvación básica es asegurar el alma para la eternidad, pero hay facetas de la salvación que se refieren totalmente al día de hoy y aún a la hora que marca ahorita el reloj, al peligro de sentirnos fracasados, de sentir lástima de nosotros mismos y por lo tanto de tolerar nuestros errores y nuestros pecados. Eso de ninguna manera, eso requiere salvación. Mientras más necesidades y carencias tengamos, más aspectos de la salvación hemos de pedir y esperar de Dios. Alguien predicó hace poco diciendo, cada día soy librado. Ser librado no es igual que liberado. Y dijo, al recién convertido hay que desatarlo. Ya somos cristianos, pero falta continuar en la salvación, desatarnos bien. Simbólicamente, cuando el Señor Jesús resucitó a Lázaro, dijo a los demás, desatadle y dejadle ir. Se dice que Lázaro había muerto sin creer en Jesús. Con razón el Señor lo dejó morir para que viera y creyera. ¿Qué vería? ¿Quién sabe? Cuando Jesús lo llamó, ya creyó. Si no, ni habría oído ni venido. Las vendas en que estaba envuelto el cuerpo de Lázaro son como las diversas ataduras que nos estorban, de las cuales tanto se habla en la Biblia y en las prédicas de nuestros pastores y líderes. Así que Pablo no se refiere a ser salvado de la cárcel, que era lo de menos, sino del peligro diario de volver atrás. Lo dice de sí mismo, pero para enseñarnos a nosotros los filipenses. Y nos lo repite en 1:28 y 2:12. Dice también en 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Lo del versículo 19 lo dijo conforme a este anhelo de que en nada sería avergonzado. Anhelo no tanto de salir libre, sino de no ser puesto en vergüenza. Si un judío cometía un delito, huía lejos, pues para ellos era terriblemente vergonzoso que los impíos romanos los juzgaran, como avergonzaron a los 2 ladrones en la cruz. Pero al Señor no pudieron avergonzarlo siendo santo. A él lo sentenciaron los judíos, no los romanos. Eso anhelaba Pablo. Y luego dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice, como siempre, porque ya le había pasado. En eso estaba su éxito. Por eso pedía que oraran aquellos fieles filipenses. Hay personas
que viven sin una razón clara para vivir. Se limitan a existir, trabajar, distraerse, cosas sin provecho espiritual. Pero Pablo dice en 1:21, para mí el vivir es Cristo. Otras personas tienen alguna buena razón para vivir, pero al no tener a Cristo, al final quedan vacíos, queriendo hacer más y más y hacen fuerzas. Cristo ha de ser la fuente de nuestra vida y también la razón para seguir viviendo. Por eso debe ser Cristo el punto focal de nuestra existencia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aparte de la salvación, lo único seguro en el futuro es la muerte. Si servimos al Señor, al final de la vida estaremos satisfechos y el morir será ganancia. Él ha de ser nuestro principio y fin, nuestra salida y nuestro destino. Quienes visitaban a Pablo en la cárcel se asombraban, incluso el joven Onésimo de la epístola a Filemón. En capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Es decir, quiere que completemos su gozo sintiendo en nosotros el mismo gozo de Él. Y en el capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En este versículo y hasta el versículo 11 no menciona la salvación eterna que viene por convertirnos, más bien que sintamos constantemente lo que Cristo sintió también cada día, que vivamos la vida que Cristo vivió como humano, con salvación diaria. Siendo igual a Dios, se desdibujó por nosotros, que somos solo humanos. Así tampoco nos aferremos a nuestra condición de autoridad, categoría, edad, etc. Pablo sintió, disfrutó, gozó esta constante salvación, sin protestar por su dolor, y al fin Dios lo liberó de la cárcel por un tiempo, pero suficiente para acabar y ganar su carrera. Y dice en 2:12, ocupaos en vuestra salvación. Aquí salvación es la misma palabra, sotería, que vimos antes. Ya somos salvos del infierno, pero hay tantas trampas en el camino de la vida. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con la mayor atención y cuidado posible en la vida diaria. Vamos ahora un poco atrás, en el capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, al salvarnos del pecado mortal, el Espíritu Santo comenzó en nosotros la salvación. Y luego dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, no está terminada, no por cuestión de Dios, sino de nosotros. O sea, que la perfeccionará por el resto de nuestra vida si el Señor no viene antes. Y en versículo 1:9, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Para qué tanto? Para que no disminuya, lo cual suele pasar si no lo aumentamos. Y en 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor. Hacer eso, aprobar lo mejor, es un buen ejercicio espiritual. Lo mejor en nosotros, lo mejor que haya para nosotros. Y en versículo 1:11, dice, llenos de frutos de justicia. Ay, Señor, frutos que solo podemos producir estando plantados firmes en la gracia de Dios. Y dice en 1:13, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, en todo el edificio de la prisión. En la película Las curvas de la vida,
En el béisbol, un pitcher se enoja con el bateador y en vez de una buena curva, le lanza una poderosa recta y recibe un jonrón con casa llena. Curvas de la vida. También sale un anciano enfermo en esta película, cuyo ánimo sube y baja, las curvas de la vida. Aprendamos a movernos al paso que Dios nos marque. En sus prisiones, Pablo tenía que ser bien transparente y limpio ante los jueces, sin quejarse ni protestar, sin curvas. Mostraba solo la paz y gozo que tenía en abundancia. Eso es seguir las curvas del Señor. Y en capítulo 1, versículo 15, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Hablemos y actuemos de manera correcta. Hace poco recibimos en casa un folleto de una iglesia. En la primera página acusa a otra iglesia. Al leerlo pensé que hacer eso es malo y de nada sirve. Pero el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:18b, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y con un poco de amor y sabiduría se nota que algo hay de bueno, aun si se nos hiere con críticas. A Pablo lo criticaban y decía, en esto me gozo y me gozaré aún. Ese gozo no se logra de inmediato, así que hagámoslo bien, con respeto y buena voluntad hacia todos. Pero si fallamos un poquito, de algo servirá el haber mencionado al Señor Jesucristo. El Evangelio importa más que el método que usemos. Eso sí, que sea el verdadero evangelio de la gracia de Jesucristo. Siendo bastante joven, intenté leer el libro Imitación de Cristo, escrito por Kempis, de Alemania, con miles de consejos para ser santos. Pero no recuerdo si antes o después escuché y leí la poesía titulada A Kempis, que dice, oh Kempis, Kempis, ha mucho tiempo que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. El poeta se refiere al libro Imitación de Cristo. Esa poesía está en el libro Declamador sin maestro, libro de texto con el que estudié literatura en la Academia Comercial, es decir, los 3 años después de la primaria. En el resto del poema, el poeta se queja de lo imposible que es tratar de imitar a Cristo para tener paz. Ni es posible ni sirve de mucho. Es como la ley de Moisés, imposible cumplirla toda. Pero se puede creer en Cristo y seguirlo sí funciona y sí salva. Imitarlo en todo no es posible. El Hijo de Dios actúa en nosotros solo si lo permitimos y si lo hemos recibido. Luego en Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Es común que nos quejemos de alguien y que se quejen de nosotros y que respondamos con argumentos contrarios, defendiéndonos en vez de pedir perdón. Necesitamos constantemente arrancar de nosotros el orgullo carnal que nos impide actuar santamente, para que podamos enarbolar la bandera de Cristo. Ser libre es actuar sin murmuraciones ni contiendas. En otras epístolas, Pablo habla muy duro a quienes se alejan de Cristo. Aquí no hace eso. Lo más duro es este versículo 2:14 y en 4:2. Luego en 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Eso es triste, pero cuanto más oscuro el ambiente, más fácil es brillar.
en medio de la cual resplandecéis como luminares. Los luminares del mundo son el sol, la luna y las estrellas. Es mucho decir para nosotros, pero lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, así podemos resplandecer. ¿Un orgullo? No, una gran responsabilidad. El rostro de Moisés brillaba y él al principio no lo sabía. No tenemos que saberlo, pero si actuamos mal, lo sabremos cuando nos lo digan. Cada palabra dicha y oída sea para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Me deleito en ti, Señor Jesucristo. Salvación constante, cada instante. En ciertas familias, el esposo es como el carcelero y los hijos o hijas como los guardias de la prisión. Claro que no en nuestras familias. Es solo un ejemplo ejemplar. Pero si lo fuera, Pablo nos muestra cómo ser salvados constantemente por nuestro abogado, el Espíritu Santo. Esto también es en la vida de iglesia y en la relación con toda la humanidad. Se dice que a Pablo lo tenían atado con una cadena que iba de su muñeca a la muñeca de un soldado. Y varios soldados se turnaban para eso. O a veces lo ataban solo al muro de la celda, pero cerraban la celda. Las dos cruces junto a la cruz de Jesús decían: no, ¿cuál creer? A mí solo libérame de esto. Si el Señor los hubiera liberado, los habrían recapturado. Al fin una cruz dijo: sí, salva mi alma. Otros dos hombres semejantes escaparon de la prisión en la película Fuga en cadenas. Así a veces huimos de nuestras culpas. Pero estos corrían presos, atados uno al otro por una cadena que los sujetaba por las muñecas, uno con otro. Así a veces compartimos la culpa con otros. Los seguían los policías. Si se soltaran, podrían escapar mejor, o si estuvieran de acuerdo, pero se golpeaban uno a otro. Claro que nosotros jamás hacemos eso. Después de varios días huyendo, rompieron la cadena libres. ¿Pero qué pasó? Cada uno traía aún un trozo de cadena en su muñeca. Así también en sus mentes seguían encadenados. Es que a veces volvemos al pecado. Acordaron ellos no rendirse nunca. Al fin acordaron algo, que como no se rindieron, los mataron. Murieron presos de sí mismos. Nadie puede librarse por sí mismo. La llave es creer en el Señor Jesucristo, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nosotros podemos correr atados así a Cristo Jesús y ganar la carrera. A veces nos contentamos con hacer todo lo que podemos, todo lo que alcanza nuestras fuerzas. Pero si queremos glorificar a Cristo, hemos de seguir hasta no poder más sin Él, y Él nos dará fuerzas nuevas. No hay nada que pueda sobrevenirnos que el Señor no pueda superar por nosotros. Si somos fieles a Dios, nada que se cruce en nuestro camino estará fuera de su santa voluntad. Dijo Job en 13, 15, 16, aunque Él me matare, en Él esperaré, y Él mismo será mi salvación. Padre eterno, cada día y cada hora y cada momento necesitamos presentarnos ante ti para ser ministrados y salvados por tu Espíritu y tu misericordia. Si usted desea empezar por recibirlo, simplemente ore así: Hijo de Dios, Jesucristo, ahora abro mi mente y mi corazón
y te recibo en mi alma y mi espíritu, reconociendo mis pecados y suplicando me des tu perdón, la vida eterna y tu Santo Espíritu que me guíe constantemente. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.